Rirchi, mi querido amigo. Aronin, señor de Caris, cruzó el gran salón de su casa con los brazos abiertos en un gesto de saludo. Bienvenido, bienvenido a mi hogar. Estrechó las manos del hombre de rostro delgado y noble apariencia que estaba a la cabeza del pequeño grupo, y luego se volvió para abrazar a la regordeta y bonita mujer del recién llegado. Mi querida Maeve, que los dioses nos protejan en una noche como esta. Venid a calentaros junto al fuego, venid conmigo. Se intercambiaron más besos y exclamaciones mientras los huéspedes eran conducidos junto a un hogar del tamaño de una caverna, en el que ardía un enorme fuego. Los criados corrieron a coger las capas empapadas y ayudaron a los invitados a despojarse de las mojadas botas de montar. Otros sirvientes acudieron deprisa con vino, hidromiel, cerveza y bandejas con pan y pasteles. Una nueva voz, ilusionada y alegre, dijo con un tono casi reverente: «Siborn». De repente se produjo una tregua en la algarabía, y todo el mundo se dio la vuelta para mirar. Anir había entrado en el salón detrás de su padre, y ahora estaba a unos pasos del hogar, contemplando a la joven del pelo dorado. El joven le tendió en silencio las manos, y el rubor que la cabalgata había puesto en las mejillas de Siborn se hizo más intenso, mientras sus labios sonreían y los ojos le brillaban entre las pestañas mojadas por la lluvia. «Anir», repuso en apenas un susurro, pero cargado de emoción. Anir cogió con sus manos las de la joven y las apretó con fuerza, y ella, tímidamente, dejó que la besara en la mejilla. Los criados miraron sonrientes la escena. Aronin tenía una expresión de satisfacción, y los padres de Siborn se miraron felices. Las dos familias eran amigas desde hacía años. Anir y Siborn se conocían desde la infancia, y todos habían sabido desde su primer encuentro que un día serían mucho más que compañeros de juegos. En los últimos años se habían visto muy poco, pero la distancia no había debilitado el vínculo que los unía, y a sus padres les satisfacía saber que la unión de los hijos de las dos casas sería, además de una alianza muy conveniente, un matrimonio por amor. Anir y Siborn tenían mucho que decirse, pero querían reservar las palabras más dulces para momentos más íntimos. Ahora había otras cosas que ocupaban las mentes de todos. Aronin había ordenado que se celebrara una fiesta en honor de sus invitados, y antes de que comenzara, había que llevar las maletas a las habitaciones de los visitantes, y éstos debían disfrutar de sus baños calientes y cambiarse de ropa, tras los rigores del viaje. En las cocinas, la actividad se hizo más intensa, puesto que debían atender a la vez a los preparativos de la fiesta y calentar el agua para los baños. Una joven criada, que desafiando la tormenta fue a llenar 2 grandes aguamaniles a la fuente, observó, sin hacer mucho caso de él, un gato acurrucado junto a la puerta de calle, bajo la lluvia torrencial. Sintió compasión por él, como la habría sentido por cualquier criatura que no tuviera refugio en una noche como esa, pero no tenía tiempo de transformar su compasión en ayuda. Cuando volvió, el gato ya se había marchado, y la joven lo olvidó de inmediato. Nadie más vio a la pequeña sombra, que tras deslizarse por la puerta que la criada había dejado entreabierta, cruzó la cocina entre una selva de pies atareados, y siguiendo su instinto y su olfato, subió las escaleras hasta llegar a un dormitorio con bonitos muebles, un fuego ardiendo en la chimenea y un elegante vestido de mujer extendido sobre la cama. En la habitación no había nadie, y la figura del gato se transformó en la de Gisla. Ésta se alejó del fuego con un agudo silbido, y una vez a salvo en el rincón más lejano, junto a la ventana, inspeccionó el dormitorio. Era este, no había duda. Esta era la habitación de ella, y más tarde ella subiría las escaleras, se acostaría bajo las tibias mantas y dormiría. Gisla tocó las pesadas cortinas a su espalda. En la ventana había un profundo nicho, un escondite perfecto. Gisla se deslizó tras la cortina y se acomodó. Ahora solo tenía que esperar. Cuando el señor de Caris se fue a la cama, era un hombre satisfecho. La fiesta había sido un éxito, y ahora sus invitados, ya instalados, dormían profundamente. Hasta la tormenta había pasado, alejándose hacia el interior y dejando sobre el mar y sobre Caris un cielo limpio, lleno de estrellas. «Es un buen augurio», pensó. Un presagio aún mejor había sido la luz de la felicidad que brillaba en los ojos de su hijo cuando Siborn pisó el umbral de su casa. Un matrimonio por amor, no cabía duda. Aronin estaba contento porque su propio matrimonio había sido bendecido por el amor, y él no deseaba menos para Anir. Lo único que lamentaba era que su esposa no estuviera viva para compartir su alegría. Cuando todos se habían marchado ya del gran salón y estuvo seguro de que se encontraba a solas, antes de apagar la última vela, se dirigió al retrato que colgaba de la pared junto a la ventana del oeste. Era todo lo que ahora le quedaba de ella. «¿Has disfrutado de la velada tanto como yo?»,
Preguntó con ternura y acarició el rostro de la pintura, tal como lo había hecho todas las noches durante 11 años. Hizo una pausa como esperando una respuesta a su pregunta. No hubo respuesta. Hacía años que había abandonado la fantasía de que un día le hablaría, de que su voz atravesaría los años y el profundo abismo de la muerte. Pero Aronin sonrió, porque en su imaginación había oído la voz de su mujer. «Creo que todo fue bien», continuó, «y pienso que serán felices juntos, tan felices como lo fuimos nosotros». Retrocedió un paso e hizo una reverencia. «Buenas noches, querida». Apagó la última vela. La llama se extinguió con un siseo y Aronin se fue a la cama. Los gritos provenientes del ala oeste despertaron a Anir de un agradable sueño. Por un instante, conmovido, no supo dónde estaba ni cuál era el origen de aquellos terribles ruidos. Luego la realidad se impuso y lo sacó del estupor del sueño. «Siborn». Nunca la había oído gritar, pero instintivamente supo que era su voz. Saltó de la cama y fue dando tumbos por la oscura habitación hasta la puerta. Tropezó y se golpeó un dedo del pie, soltó un taco, cogió el picaporte y abrió la puerta justo a tiempo para reunirse con Rirchi en el pasillo. «Anir». El padre de Siborn tenía una espada de hoja corta en la mano y los ojos abiertos de miedo y de furia. «¿Por dónde? ¿Por dónde se va a su habitación?» Claro, él todavía no conocía la distribución de la casa. Anir lo cogió del brazo y corrieron por el pasillo. Maeve, la madre de Siborn, apareció en la puerta de su habitación, con el cabello suelto y en bata. Llamó ansiosa a los dos hombres, pero ellos no le hicieron caso y siguieron corriendo. La habitación de Siborn estaba en uno de los torreones de la casa. Cuando llegaron a la pequeña escalera de caracol que conducía hasta ella, vieron a Aronin y a dos criados que corrían desde el otro extremo del corredor en dirección a ellos. «¡Por todos los santos! ¿Qué sucede?» Aronin estaba sin aliento. Sus palabras apenas se oían por encima de los terribles gritos que llegaban desde arriba. Anir se dispuso a subir primero, pero Rirchi se adelantó y subió los escalones de dos en dos. «¡Siborn!», llamó golpeando en la puerta en la habitación. «¡Siborn!». De un salto, Anir alcanzó la puerta y puso su mano sobre el picaporte. Este se movió y juntos entraron en la habitación. Siborn se hallaba sentada en la cama. La habitación estaba a oscuras, pero el resplandor de la noche que entraba por la ventana hacía que la figura de la joven pareciera la de un pálido fantasma. Con la cara oculta entre sus manos, se balanceaba con violencia hacia adelante y hacia atrás, interrumpiendo sus gritos con desgarradores sollozos. «¡Siborn!». Rirchi y Anir corrieron hacia ella. «¿Qué sucede, mi dulce niña? ¿Qué te ha pasado?». Siborn aspiró el aire con un terrible ruido y tendió los brazos para aferrarse a los de ellos. «¡Aquí!», gimió. «¡En la habitación! ¡Estaba en la habitación!». Hubo una renovada agitación en la puerta cuando llegó la madre de la joven, seguida de su doncella. Corrió junto a su hija y la abrazó, al tiempo que Aronin ordenaba que encendieran una lámpara. Cuando la suave luz amarilla desalojó la oscuridad, Anir advirtió que las cortinas estaban medio abiertas y pensó que quizás allí estuviera la clave del misterio. Fue a investigar, pero encontró que la ventana estaba bien cerrada y el pestillo en su lugar. Por allí no podía haber entrado ningún agresor. Además, fuera no había sino el acantilado, un mortal abismo de más de 50 metros. Perplejo, el joven cerró las cortinas y no vio la sombra que se agazapó en el profundo nicho de la ventana cuando sus manos tiraron de la pesada tela, ni tampoco el resplandor de los ojos que lo miraron cuando Isla sintió su aliento en el rostro. Tampoco advirtió que la cortina continuó estremeciéndose unos segundos cuando él la soltó. A él solo le preocupaba Siborn. Con la luz de la lámpara y la presencia de sus seres queridos en la habitación, la joven acabó por tranquilizarse y por fin contó lo sucedido. Había despertado al sentir una presencia en el dormitorio. Por un instante pensó que ya era de mañana y que una criada había entrado a encender el fuego y a traerle agua caliente para que se lavara, pero luego se dio cuenta de que aún era de noche. Nerviosa, preguntó quién estaba allí, y algo o alguien suspiró muy cerca de su oreja. Siborn gritó aterrorizada, volvió la cabeza y vio a una extraña criatura. «¡No sé qué era!», exclamó mientras su madre la abrazaba y Anir la tenía cogida de las manos. «Era como un búho, pero también como algo más, un zorro». La joven, sin poder encontrar la palabra exacta, contuvo el aliento. «Y luego, lo peor de todo, su cara se transformó, y durante un terrible momento, ella era yo». Rirchi y Aronin se miraron inquietos por encima de la cabeza de Siborn. Rirchi se inclinó sobre la cama. «Hija mía, tiene que haber sido un mal sueño», dijo con dulzura. «El cansancio del viaje, estás agotada, y en semejantes ocasiones la mente puede conjurar extrañas fantasías». «¡No!». Siborn sacudió la cabeza, y su pelo dorado flotó a su alrededor como un halo. «No fue un sueño, yo estaba despierta».
Maeve dirigió a su marido una mirada de advertencia que decía claramente: «No discutas ahora con ella», y acarició la mejilla de Seaborn. «Cariño, fuera lo que fuese, ahora ya ha pasado, y todos estamos aquí para cuidar de ti». Maeve se dirigió hacia los demás. «Me quedaré con ella hasta mañana». «Cariño, tú estás tan fatigada como Seaborn», protestó Ritchie. «Puede que sí, pero no quiero que se quede sola». Maeve miró a su alrededor con los ojos entrecerrados en una expresión de desconfianza, como si esperara que algo surgiera de las sombras. «Yo no tengo una solución mejor», propuso Aronin. «La antigua nodriza de Anir, que también fue la mía, está retirada, pero vive en nuestra casa. Es una mujer muy sabia y también curandera. Ella se quedará esta noche con Seaborn, que no podrías tener una mejor guardiana». Aronin se volvió hacia uno de los criados y le ordenó: «Ve a despertar a Kurla y dile que la necesitamos, y que traiga sus remedios secretos». Cuando el criado se marchó, Aronin sonrió, tratando de tranquilizar a los otros, aunque él mismo todavía estaba pálido. Kurla no tolerará ningún desatino de estos demonios, ya sean reales o imaginarios. Ritchie y Maeve no parecían muy convencidos, pero finalmente su propio cansancio les persuadió de que la sugerencia de Aronin era la mejor. Cuando llegó la nodriza, todas sus dudas se disiparon. Kurla era una mujer muy excéntrica, pero también muy competente. Trataba a Anir y Aronin como si aún fueran niños a su cuidado, y muy pronto se mostró igualmente autoritaria con Seaborn y con sus padres. Preparó una pócima soporífera para Seaborn, murmurando por lo bajo, mientras mezclaba una pizca de esta hierba y unos pocos granos de aquella en una copa de vino. Sus ojos brillantes y pequeños, casi perdidos en un mar de arrugas, miraban fijamente a la joven mientras ésta sorbía el brebaje. Después echó a todos de la habitación, preguntando sarcástica si creían que la pobre joven podría dormir con la mitad de los habitantes de la casa dando vueltas como un rebaño de potros salvajes alrededor de su cama. Anir fue el último en marcharse. Besó a Kurla en una de las arrugadas mejillas, haciéndola reír, y luego cogió una de las manos de Seaborn y se inclinó para besarla en los labios. «Ya es suficiente», reaccionó Kurla. «Ya habrá tiempo para eso cuando estéis casados. Esta jovencita ahora tiene que dormir. Vete de una vez y cierra la puerta cuando salgas». Anir se detuvo en el umbral. «Cuida muy bien de ella, Kurla. Si algo le sucediera...» «Nada de lo que hay en la noche puede dañar un solo pelo de su cabeza si yo la cuido», se indignó Kurla. «Vete a la cama, muchacho, y no te inquietes». Escondida detrás de la cortina, Gisla oyó que la puerta se cerraba y que Kurla volvía junto a la cama. Tras unos susurros, que Seaborn respondió con voz adormilada, oyó a la anciana que se preparaba a pasar la noche en un sillón. Se hizo el silencio, pero Gisla permaneció inmóvil. Su mente era un torbellino, pues la pasión que había advertido en la voz de Anir cuando cogió en sus brazos a Seaborn e intentó tranquilizarla, la había conmovido profundamente. Oyéndolo hablar de ese modo, era casi imposible creer que no amaba de verdad a su prometida. El miedo la invadió cuando se preguntó si no se habría equivocado, si no habría comprendido mal a su amado. Pero no, argumentó otra voz interior, no estaba equivocada. Anir no amaba a Seaborn, solo cumplía con lo que pensaba era su deber, e intentaba salir lo mejor parado posible de una situación a la que se había visto obligado. Los labios de Anir podían decir una cosa, pero su corazón sentía otra. Más tranquila y segura, no debía en modo alguno sucumbir a la duda, Gisla, invisible tras los pliegues de la pesada cortina, concentró su atención en el dormitorio. Un extraño ruido rompía ahora el silencio. Tras unos segundos, Gisla se dio cuenta de que era Kurla, que canturreaba en tono grave. Supuso que se trataba de una canción de cuna, aunque no tenía experiencia al respecto, pues nadie le había cantado en la cuna. La voz de Kurla sonaba irritantemente desafinada, y había algo en la canción, la letra parecía estar escrita en una lengua desconocida, que perturbó a Gisla. Comenzó a temblar. ¿Sería Kurla una bruja? ¿Era eso lo que el señor de Caris había querido decir cuando la calificó de mujer sabia? La brujería de los seres humanos asustaba a Gisla, porque no tenía medios de combatirla. El poder de los encantos y de los hechizos de los mortales la perjudicaba y le causaba un intenso dolor. Se acurrucó bajo el alféizar de la ventana y se tapó los oídos con las manos, tratando de ahogar la voz de la anciana. Al cabo de un rato, para alivio de Gisla, el canturreo se convirtió en un susurro hasta que por fin cesó. Tras un intervalo que pareció una eternidad, Kurla empezó a roncar. Gisla se sintió de nuevo esperanzada. Al parecer, la niñera no era la severa y eficaz guardiana que decía ser. Era evidente que su viejo cuerpo no soportaba que la despertaran en mitad de la noche, y se había quedado dormida en la silla. Gisla entrevió cautelosamente la cortina hasta poder ver una parte del dormitorio. Kurla, sentada junto al fuego, se hallaba de espaldas a la ventana, y su cabeza gris se balanceaba al ritmo de los ronquidos.
Veía también los pies de la cama y un haz de luz de la lámpara que seguramente estaba cerca de la cabeza de Seaborn. Gisla se mordisqueó nerviosa el labio inferior y abrió un poco más la cortina. Ah, sí, allí estaba Seaborn, inmóvil y tranquila bajo las mantas. Por fortuna se hallaba acostada de espaldas y su rostro era claramente visible. Gisla pensó que, después de todo, los dioses parecían estar de su parte esa noche. Con Seaborn narcotizada y su protectora dormida, tenía la oportunidad que necesitaba para terminar lo que había comenzado. Salió de detrás de la cortina y caminó de puntillas hasta la cama. La pócima de hierbas había cumplido su cometido, y cuando la sombra de Gisla, grotesca y alargada por la luz de la lámpara, cayó sobre Seaborn, la joven no reaccionó. Gisla contempló a la muchacha de pelo dorado. Era realmente muy hermosa. Eso volvía aún más difícil la tarea de Gisla, pero debía hacerla, y la haría. Mientras esperaba a oscuras a Seaborn en la habitación, había urdido un plan, que le pareció una idea tan brillante que estuvo muy cerca de lanzar un grito. Habían obligado a Anir a prometerse a Seaborn, y ahora él no podía romper la promesa. Pero ¿qué sucedería si Gisla, en vez de intentar que el matrimonio no se celebrara, ocupaba el día de la ceremonia en lugar de Seaborn? Si se transformaba en Seaborn, ¿acaso no podía cambiar de apariencia a voluntad? Anir ya la conocía bajo 12 aspectos diferentes, y si podía aparecer ante él como una foca, o una corza, o un ave, también podía hacerlo con la apariencia de la novia del joven. Nadie sería capaz de distinguirlas, y por consiguiente nadie sabría la verdad hasta que la ceremonia hubiera terminado, y las promesas se hubieran cumplido. Así, Gisla, el verdadero amor de Anir, se casaría con él en lugar de Seaborn. Dispuesta a llevar adelante su plan, Gisla había salido de su escondite cuando Seaborn se durmió, y se había agazapado junto a la cama para contemplarla en silencio, intentando memorizar cada detalle del rostro de la joven, la curva de sus labios y mejillas, el tono exacto de su pelo. Gisla no esperaba que Seaborn despertara, y ante los gritos de la muchacha, había huido despavorida a esconderse en la ventana. Desesperada, intentó abrirla y huir hacia la noche, pero no pudo quitar el cerrojo, por lo que se vio obligada a esconderse de nuevo tras la cortina, conteniendo el aliento y rogando que no la descubrieran. Aunque entonces no lo creyera así, ahora parecía que la resistencia de la ventana había sido un golpe de suerte. Se puso en cuclillas, en una incómoda posición, y se acercó todo lo que pudo al plácido semblante de Seaborn. Un débil y dulce aroma emanaba de la piel de la joven, una piel tan blanca y delicada que Gisla, fascinada, sintió deseos de tocar. Nunca había estado tan cerca de un ser humano. Qué brillante era su pelo, tan fino y resplandeciente como una telaraña sobre la que brilla el rocío de la mañana. Y su cuerpo, delgado pero de suaves curvas, nada de piernas y brazos como palillos, ni un torso desgarbado ni hombros de huesos prominentes. Gisla se sintió llena de envidia, pero la hizo rápidamente a un lado, y las pupilas de sus grandes ojos se dilataron como las de un gato, mientras miraba la cara de Seaborn con intensa concentración, como si quisiera beber el alma de la joven. Tenía que saberlo todo sobre esta belleza rubia, para que el engaño fuera perfecto. Estaba tan absorta en su tarea, era tal la emoción que la invadía, que no oyó el repentino crujido del sillón junto a la chimenea. Concentrada y con toda su fuerza de voluntad puesta en lo que hacía, Gisla intentaba convertir su rostro en una réplica del de Seaborn, cuando un grito de sorprendida indignación hizo que se pusiera en pie de un salto y se volviera. Kurla se había despertado. Por un instante, a la tenue luz de la lámpara, no supo si lo que veía era un intruso o la sombra que proyectaba alguno de los muebles de la habitación. Pero cuando Gisla se levantó y se volvió, la anciana la vio con claridad. Era una visión grotesca, porque Gisla se hallaba en mitad de su transformación. Sus grandes y extraños ojos miraban fijamente hundidos en un rostro similar al de Seaborn, y su pelo era una rara combinación de fino oro y enmarañada y áspera negrura. Kurla abrió los ojos como platos, y con una rapidez y agilidad inusuales para su edad, también se puso de pie. ¡Demonio! Gritó con la voz chillona por la furia. ¡Ah, demonio! Se irguió. Sus ojos adquirieron una mirada vidriosa, y levantando los brazos en un gesto elocuente, exclamó: «Casa fiar sansuran non-tek, fiar ranaho, teinaho». Gisla sintió un intenso dolor en la cabeza cuando el conjuro de Kurla penetró en su mente. Abrió la boca y aulló. La indignación y el desafío competían con el miedo, pero el hechizo de la vieja bruja le hacía daño. Tenía que detenerlo. Si no, el dolor la vencería y la haría gritar, y se tambalearía y se arrastraría indefensa como un niño recién nacido. Acuciada por el pánico, Gisla no se detuvo a pensar. Se lanzó sobre Kurla, batiendo salvajemente las alas y dando un impulso a su salto.
El canto de la vieja nodriza acabó en un ruido ahogado cuando las huesudas manos dotadas de garras le apretaron el cuello. Silbando como una serpiente furiosa, Gisla batió otra vez las alas y se elevó a 1 metro del suelo, levantando con ella a Kurla. La anciana era un peso muerto, y en su lucha por soltarse casi arrancó los brazos de Gisla de sus articulaciones, pero ella apretó los dientes y tiró, arrastrando a Kurla por la habitación. Golpearon contra el marco de la ventana, y de repente las alas de Gisla se enredaron en las cortinas, de tal modo que perdió el equilibrio y soltó la garganta de Kurla. La nodriza cayó pesadamente al suelo. Durante unos segundos permaneció allí, tosiendo y farfullando, pero luego se recuperó y comenzó a croar su conjuro con renovado fervor. «Fiarch, fiarch, ranajo». Gisla gritó y por un instante fue presa del pánico y perdió el control. En ese breve espacio de tiempo, su cara se convirtió en la de un cerdo que chillaba. La ventana. Tenía que llegar a la ventana. Y esta vez tenía que conseguir abrirla. Mientras las palabras del ensalmo de Kurla ardían en su cerebro, tiró del cerrojo, y en esta ocasión debió de cogerlo de la manera correcta, porque rechinó y la ventana se abrió con un ruido que sonó como un estertor. Penetró el helado aire nocturno, y las cortinas se agitaron con fuerza. Kurla todavía entonaba su salmodia. A medida que se recuperaba, su voz ganaba fuerza, y Gisla se volvió hacia ella con otro grito. No podía soportar aquello ni un segundo más. No podía luchar contra el poder de este conjuro humano. Tenía que conseguir que la nodriza se callara. Estimulada por el terror y la furia, cogió a la anciana por debajo de los brazos y volvió a levantarla en el aire. Batió las alas con frenesí y se elevó en el aire. Kurla, indefensa, se elevó con ella, y Gisla, en un rapto de energía demencial, lanzó a la vieja nodriza por la ventana abierta. En una confusión de piernas, brazos y faldas, Kurla se precipitó al mar desde una altura de más de 60 metros. Se oyó el eco de su grito en el viento, pero Gisla no podía mirar, no podía soportar verla caer. Luego el último grito de desesperación de la mujer se desvaneció, y no se oyó más ruido que el constante e implacable rugir del mar. Gisla permaneció muy quieta, mientras el horror paralizaba su mente. Sibor, entretanto, dormía en la habitación iluminada por el suave resplandor de la lámpara. La joven no se había enterado de la lucha entablada a pocos pasos de su cama, ni de su terrible desenlace, y la pacífica visión que se ofrecía a los ojos de Gisla era horriblemente absurda. El silencio se quebró por fin, cuando de la garganta de Gisla escapó un sollozo. Se cubrió el rostro con las manos. No había querido hacer daño a la anciana, no había querido hacer daño a nadie. No era mala, nunca antes había hecho algo semejante, ni siquiera había soñado hacerlo, y se sintió sofocada por los remordimientos, como si se estuviera ahogando. El miedo y su desesperado amor por Anir le habían hecho perder el juicio. Había actuado de una manera salvaje, demente, terrible. Ahora Kurla estaba muerta, su cadáver había sido arrastrado por las aguas, y ella, Gisla, era la asesina. Permaneció temblando junto a la ventana, y su mente, incapaz de enfrentarse al horror de la culpa, comenzó a buscar frenéticamente una justificación a lo que había hecho. No había podido hacer otra cosa, se dijo. El conjuro de Kurla la habría vencido y dejado sumida en el sufrimiento y la indefensión. Habrían llamado al señor de Caris y ella se habría encontrado a su merced. ¿Qué habría sido entonces de ella? El castigo, la prisión y puede que incluso la muerte. Tuvo que detener a Kurla, no podía haber hecho otra cosa. Volvió a mirar a Siborn. La joven de dorada cabellera no se había movido, y parecía que milagrosamente la segunda batahola en el dormitorio de la torre no había despertado a ninguno de los moradores de la casa. Gisla se acercó con gran cautela a la cama. Aún faltaban unas horas para el alba. Tenía tiempo para continuar con su tarea, y estaba ansiosa por seguir, por completar lo que había comenzado. Su amor por Anir era demasiado grande para que la culpa o los remordimientos la detuvieran. Lentamente se arrodilló junto a Siborn. Por la abierta ventana entraba un aire frío, y el incesante ruido del mar era como un murmullo sordo en los oídos de Gisla, mientras contemplaba con avidez y con una concentración obsesiva el rostro de la joven dormida.